¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Atención a lo que os traigo hoy respecto a la polémica con Hans Niemann y Magnus Carlsen. Me lo quitan de las manos. Por un lado, Garry Kasparov ha salido a la palestra y ha roto la baraja. Ahora os contaré lo que ha dicho. Elon Musk, el magnate estadounidense al que nadie había dado vela en este entierro, se posiciona, sale a la luz y alimenta una teoría irreverente, la teoría de la conspiración de que Hans Niemann podía haber estado utilizando bolas anales para comunicarse con el exterior. Atención, con el exterior de la sala, no con el espacio exterior. Ojo. Y os voy a empezar contando qué es lo que ha dicho Hans Niemann, porque no se achanta, ha salido a romper cabezas. Esta es la entrevista que Hans Niemann ha concedido para Gran Chess Tour. La tenéis en su cuenta de Twitter y os voy a traducir lo que ha estado diciendo. Porque se le acusa de todo, incluso de tener un acento que no es estadounidense. Y se ha explicado, ha dicho que, bueno, no está hablando inglés últimamente porque, ha salido de Estados Unidos, está viviendo en Europa, no sale a la calle y que se relaciona prácticamente con personas que no son de su país, y por lo tanto esto le ha afectado también en su acento. Ha estado contando que hizo trampas, reconoce que hizo trampas, pero con 12 años. Estaba con un amigo, jugaba en el Title Tuesday y bueno, se sacó de la manga un iPad y como bueno, era pequeño y no tenía mucha idea de lo que pasaba, pues nada, decidió hacer trampas. Y luego cuando tenía 16 años también hizo trampas. Todo parece que quedó en esto, pero a partir de entonces explica que ha estado dedicándose en cuerpo y alma a estudiar ajedrez 12 horas al día de preparación y, como ya os conté ayer, jugando cientos de partidas en campeonatos oficiales para conseguir disparar su elo al nivel que lo ha conseguido, ¿no? Hacia los 2.700 puntos de elo. Más de 260 partidas que ha jugado, que es una auténtica barbaridad. Hans Niemann no se achanta, se dedica a cortar cabezas, a decir que nadie ha salido a defenderle. Digamos que también arremete contra Nakamura, dice que en el mundo de las redes sociales nadie le está apoyando y le están socavando su prestigio, su honor, y bueno, le parece que todo esto es, inaceptable. Y lo que es más fuerte, y a mí me parece bastante fuerte, es que tras la derrota con Magnus Carlsen, uno de los altos cargos de Chess.com le llamó y le dijo que le cortaban la cuenta y que bueno, pues le iban a eliminar del campeonato mundial de ajedrez que organiza Chess.com. Terrorífico, o sea, terrorífico que sin una prueba, sin una evidencia clara, alguien decida eliminarte de un torneo. Esto sí que es una opinión personal, no sé qué veis vosotros, y ya digo que no es que sea santo de mi devoción Hans Niemann, pero tenemos que ser también neutrales y tratar de analizar la situación con objetividad. ¿Qué ha dicho Kasparov? Bueno, pues Kasparov en su cuenta de Twitter dice esto, os lo traduzco para que lo veáis escrito en español. Dice: no profundizaré en las feas insinuaciones del asunto ahora, pero debo comentar lo que sí sabemos. Magnus Carlsen se ha retirado del torneo más importante del mundo, un acto sin precedentes en los últimos 50 años, y se requiere su explicación. Garry Kasparov llama al orden a Magnus Carlsen y públicamente le sugiere, le recomienda que dé una explicación. Y luego, pues bueno, también indica, autorrespondiéndose, que la retirada de Carlsen fue un golpe para los fanáticos del ajedrez, sus colegas en el torneo, los organizadores, y mientras los rumores y la publicidad negativa se remolinan en el vacío, pues es como algo negativo para el ajedrez, ¿no? Indica también que el título mundial tiene sus responsabilidades y una declaración pública es la menor de ellas aquí. Yo esto ya lo he comentado en alguna ocasión. Una cosa es ser un gran jugador de ajedrez, que por supuesto Magnus Carlsen lo es,
pero creo que para convertirse en una leyenda del ajedrez hace falta algo más. Sobre todo hace falta también saber perder. Pero bueno, os dejo la oportunidad en los comentarios para que me digáis. Y atención a lo que ha dicho Elon Musk, esto ya sí que es tremendo. En distintas redes underground de internet se ha especulado con la teoría de la conspiración de que Hans Niemann podía haber estado utilizando unas bolas anales, atención a esto, bolas anales, para comunicarse con el exterior del recinto de juego, y a través de un sofisticado sistema de código Morse iría recibiendo vibraciones secuenciales de tal manera que iría recibiendo en su propio ano las coordenadas para saber qué piezas debía mover. Este es el comentario que ha hecho Elon Musk. Creo que lo ha borrado ya, me parece que ya lo ha borrado. Os lo voy a traducir también para que lo veáis. Han sido 2 tweets, uno que es: el talento da el blanco, es una frase de Schopenhauer, da en el blanco que nadie más puede alcanzar, el genio da en el blanco que nadie puede ver porque está en su trasero, esto entre paréntesis. Y luego dice también que casi se puede escuchar el chasquido del guante de goma antes de que la cavidad de la partida de ajedrez busque, bueno, un poco mal traducido, pero creo que se entiende, ¿no? Ya digo, distintas redes underground han especulado con esta posibilidad por si a alguien no se le había ocurrido. Por eso estáis aquí viendo mi canal de YouTube y no estáis lanzando cohetes a Marte. Hace falta ser Elon Musk para pensar que esta posibilidad existía. Hay que decir que Hans Niemann fue registrado, pasó por un detector de metales, y que también, como podía haber sospechas de que este tipo de prácticas o similares se produjeran, se fue retransmitiendo la partida con 15 minutos de retraso para evitar que existiese una sincronía entre los supuestos mensajes anales o de otro tipo y las jugadas reales de la partida. De hecho, Hans Niemann, al respecto de este tema, también ha salido a la palestra y ha dicho que está preparado, atención, es que es buenísimo, que está preparado para jugar desnudo. Esto lo ha dicho en el periódico The Guardian, y que cuando quieran va a salir a jugar en pelotas, o sea, no tiene ningún problema porque él dice que está completamente limpio. Y que si quieren incluso que juegue en una especie de jaula de Faraday con una caja cerrada con transmisión electrónica cero, que también lo va a hacer. Bueno, el que quiera conocer, el que quiera tener una visión ajedrecística muy bien diseccionada de la partida, os recomiendo que veáis lo que ha contado Illescas. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho él, ya lo comenté en Twitter, él también lo ha visto y bueno, me gusta, le agradezco también el corazón, el seguimiento. Me parece que está muy bien cómo lo analiza, y aquí simplemente os estoy contando a grandes rasgos lo que es la actualidad del día de hoy. Espeluznante, impactante. Parece ser que, o yo pensaba que tras el éxito de Gambito de Dama no nos íbamos a encontrar con un culebrón que tuviese el ajedrez de por medio de esa magnitud, pero Hans Niemann lo ha conseguido. Quizá era lo que necesitaba el ajedrez, no lo sé. Ahí os lo dejo, espero vuestros comentarios y como siempre os envío un cordial saludo. Hasta muy pronto, amigos. Chao.